Aquí voy a hacer algo muy breve, muy sencillo. Voy a leer algunas frases y párrafos textualmente de mi capítulo favorito, Anticiencia. Añadiré de por medio algunas opiniones, ya que quiero dejar mi pequeña aportación respecto a lo que contiene este libro, dejando claro, como siempre, que no tiene por qué coincidir con lo que intenta transmitir el libro y que es tan solo un esfuerzo por mi parte por entender lo que quiere decir, ya que mi única motivación es aprender de libros como este. Me parece que es un libro impresionante, me parece que este capítulo en concreto es un capítulo que tiene cosas muy buenas respecto a la formación del pensamiento crítico, y me parece que empezar definiendo lo que es la anticiencia es la mejor manera de acatar esta cuestión. No la define directamente. Si es verdad que lo da a entender, ¿no? Mira, durante siglos, la ciencia ha estado sometida a una línea de ataque que podría llamarse, más que pseudociencia, anticiencia. Actualmente se opina que la ciencia y el estudio académico en general es demasiado subjetiva. Algunos incluso alegan que es totalmente subjetiva, como dicen, lo es la historia. Bueno, aquí realiza un recorrido breve respecto a los raciocinios que han tenido los historiadores a lo largo de la historia respecto a los problemas que puede tener estudiar los acontecimientos humanos que recoge y no humanos que recoge la historia. Bueno, se remonta a historiadores de la época ateniense para establecer de alguna manera las características que tienen quienes estudian la historia, y es que se pueden resumir en que la escriben personas, y por tanto realiza un paralelismo con la ciencia. Y se lee: algo similar ocurre en la ciencia. Tenemos sesgos, respiramos como todo el mundo los prejuicios que imperan en nuestro entorno. A veces los científicos han dado apoyo y sustento a doctrinas nocivas. Demoledor. La ciencia de por sí no es nada. La ciencia es el nombre que le hemos puesto a cómo estudiamos los distintos objetos de estudio que tienen las ramas científicas, y los científicos son las personas que han invertido su tiempo y dinero en estudiarlos. Aquí, bueno, pues dadas las características de una sociedad y de la política que lleva a cabo la dicha sociedad, tendrá unas características que también hay que estudiar, denunciar y criticar desde todos los puntos de vista posibles, y eso ningún científico lo va a negar. A continuación, bueno, pues hablamos de temas como la racionalidad. Eso sí son temas que podemos desligar bastante de todas estas características que complican, digamos, la tarea del científico a la hora de defender la ciencia, ya que no es, por decirlo de alguna manera, responsabilidad del científico, por lo menos de manera directa, lo que ocurre con los conocimientos científicos. Y es que respecto al raciocinio, nos enuncia Sagan: también se denuncia que la ciencia es tan arbitraria e irracional como todas las demás declaraciones de conocimiento, o que la propia razón es una ilusión. A lo que contesta el revolucionario americano, perdón por la pronunciación, Ethan Allen, líder de los Green Mountain Boys en la captura de Fort Ticonderoga, dijo algunas palabras sobre el tema. Los que invalidan la razón deberían considerar seriamente si discuten contra la razón, con o sin ella. Si es con razón, entonces están estableciendo el mismo principio que se afanan por destronar, pero si discuten sin razón, lo que a fin de ser coherentes con ellos mismos deben hacer, están fuera del alcance de la convicción racional y tampoco merecen una discusión racional. Esto es un punto de vista complicado, y aquí de hecho Sagan nos anima: el lector puede juzgar la profundidad de este argumento. Esto me recuerda mucho a la psicología, ¿no? Cuando buscamos explicaciones a cómo nos comportamos y no recurrimos a la psicología experimental, no recurrimos a los laboratorios, ya sean naturales o de laboratorio propiamente dicho, estamos recurriendo a explicaciones banales. Estamos recurriendo a explicaciones que no pueden servir en el estudio de la realidad tal como la entendemos. Hasta la física se mete en temas donde la realidad se ve afectada, y sin embargo utilizan métodos científicos. Se utiliza la matemática como herramienta para estudiar el cosmos, se utilizan sombras para saber lo grande que es un planeta, y aciertan. Aciertan, siempre hay que poner comillas en este tipo de cosas. Aciertan si
¿Van a acertar al 100%? No, casi seguro que no. En psicología podemos saber ya algunas cosas respecto al comportamiento humano y se han estudiado. Hay millones, miles quizá, de personas dedicándose al estudio de la psicología y sin embargo estamos orientando nuestra visión a cosas que o bien están estudiadas ya desde unos presupuestos filosóficos que no tienen demasiado sentido respecto al resto de ciencias, o simplemente estamos cayendo en titulares de revistas sin ningún tipo de sentido que no apoyan demasiado el saber científico de un objeto de estudio, pese a que sea la bandera que otean. Es un conflicto peligroso, complicado, y que yo no voy a solucionar, pero que creo que el fomentar el pensamiento crítico es la verdadera medida con la que tratar este tema. En la psicología, en concreto, la mejor medida para tratar con estos problemas tanto metodológicos como de fundamento filosófico en el trato del objeto de estudio, pienso que el pensamiento crítico, la cautela, el conocimiento antes que el oficio, que tanto intento decir, pues me parece una forma de llegar a un no a una conclusión, sino en realidad a un punto de partida desde el cual seguir aprendiendo. Pero no quiero extenderme mucho más. Habla sobre los posmodernos, los New Age, etcétera, las creencias religiosas, el respeto que Sagan mantiene frente a las creencias y la decisión que tiene en lo que son las creencias, en no sobrevalorar una creencia y en ser coherente respecto al saber científico. Vamos a leer el último fragmento que me parece, bueno, que él lo pone a modo de conclusión de este tema en el libro y que puede resumir bastante bien lo que contiene el capítulo, aunque como digo, hay mucho más que esto. Enuncia: la ciencia es diferente de muchas otras empresas humanas. No, desde luego, porque sus practicantes estén influenciados o no por la cultura en la que crecieron, ni porque a veces acierten y otras se equivoquen. Algo común en toda actividad humana, psicología, sino en su pasión por formular hipótesis comprobables, en su búsqueda de experimentos definitivos que confirmen o nieguen ideas, en el vigor de su debate sustancial y en su voluntad de abandonar ideas que se han mostrado deficientes. Si no fuéramos conscientes de nuestras propias limitaciones, sin embargo, si no buscásemos más datos, si no estuviésemos dispuestos a realizar experimentos de control, si no respetásemos las pruebas, avanzaríamos muy poco en nuestra búsqueda de la verdad. Por oportunismo y timidez, podríamos ser vapuleados por cualquier brisa ideológica sin tener nada de valor duradero a lo que agarrarnos. Esto habla de distintas cosas. Esto habla de la importancia de este tema. Creo que el conocimiento científico es importante. Creo que es uno de los baluartes más importantes que tiene la humanidad a la hora de escribir su historia. Con esto no estoy diciendo que la humanidad sea más importante que la propia vida que estudia. Solo estoy diciendo que solo somos capaces de estudiar la realidad mediante el ser humano y por tanto recurrir a una herramienta que realice el ser humano será la manera de conseguirlo. Si no queremos caer en errores lógicos y pensar que hay algo que supera lo lógico del ser humano, sería entrar en unos aspectos que bien se pueden estudiar, bien se pueden pensar, bien se pueden plantear, pero que hay que coger con extrema cautela por la repercusión que tiene en aplicaciones como pueden ser la sanidad o la economía, quizá incluso. Bueno, lo de siempre, respeto a las creencias, no aprovecharse de las creencias para engañar a la gente y mucha cautela cuando apoyamos ciertas ideas. Para cerrar, quería destacar que Sagan en el capítulo habla mucho sobre no censurar el pensamiento, sobre no censurar la elección, y nos destaca una y otra vez que debemos hacer la ciencia cada vez más accesible, que debemos de propiciar un cambio político respecto a la accesibilidad de la ciencia. Sabemos que hay un problema respecto a la accesibilidad de los artículos y de las bases de datos de los estudios científicos. Y bueno,
pues la ciencia con sus pros y sus contras se trata de luchar por hacerla cada vez mejor y que acompañe esto al desarrollo de un mundo cada vez más justo en la involucración que tiene con la política, que es indudable. Y nada, para cerrar, pues bueno, espero que os hayan dado ganas de leer el libro. Si tenéis alguna aportación que queráis añadirme, alguna lectura recomendada respecto a los temas que propongo o que he opinado, me lo podéis decir tanto aquí como en privado. Y nada, quería resaltar con esta última frase que Sagan era esa luz en la oscuridad. Muchas gracias.